Hola, mi amor, ¿cómo Ah, estás? hola, hola. ¿Cómo andás, Tiuchi? Bien, te veo hermosa, te veo bien, te escucho bien, vos Bueno, me ves y me gracias. escuchas bien a mí. Divino, 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 divino. Espectacular. Perfecto, nos queremos mucho, parece. Obvio. Lo más importante, para que las cosas salgan bien, que se hagan con amor. Pero por supuesto, primordial. Bueno, nos encontramos después de varios jueves que tuvimos que postergar, pero Sí, bueno, fluyendo con las circunstancias, logramos hacerlo el jueves indicado, el jueves perfecto, que es este que nos pudimos encontrar. es el de hoy, es este jueves. Hoy tenía que ser. Era este, tal cual. Así que bueno, lo que estaría buenísimo es poder seguir el hilo de lo que habíamos iniciado anteriormente, ¿no? En esa Sí. presentación que hicimos hace unos jueves atrás, el año pasado, aunque parezca mentira, 16 de diciembre del año pasado, del en 21. diciembre del año pasado, y retomar un poco sobre lo que habíamos hablado. El tema era, bueno, seguir hablando sobre sistema y órgano. Sistema y órgano, que es Exactamente. esta serie que vos escribiste hace 2 años ya, que es interesantísima, que la amo. Tomamos la primera frase y la verdad es que me parece que tendríamos que seguir profundizando sobre esa línea que es tan amplia, ¿no? Bien, 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 me parece bien, buena idea, muy buena idea, porque además nos da oportunidad para poder explayarnos y hablar ampliamente de todo el concepto de lo que es la conciencia y el desarrollo de la conciencia. Entonces, bueno, tomo tu propuesta y hacemos una síntesis escueta de lo que fue el primer encuentro, el 16 de diciembre del año pasado, 2021. Y bien, comenzamos hablando de lo que es la conciencia, para luego poder definir lo que es el desarrollo de la Hola, conciencia. Fer. Eh, entonces, la conciencia es una palabra que viene del latín conscientia, que significa conocimiento común, ¿m? Conocimiento compartido. ¿Bien? Y también significa quien conoce, el que percibe su propia existencia. Y quien percibe su propia existencia es el ser. ¿Mm? Primero necesitamos existir, ser una entidad. ¿Bien? Ujú. La entidad es la que puede percibir. Y la entidad es quien al existir tiene presencia. Aquello que no existe no tiene presencia. Entonces, cuando hablamos de la conciencia, hablamos de la presencia y hablamos de la percepción, de quien puede conocer, de quien puede ser conocedor de su propia existencia. ¿Bien? Entonces Perfecto. hablamos de existencia, ser, presencia, percepción. Entonces, cuando hablamos del desarrollo de la conciencia, estamos hablando del desarrollo de la presencia, de la ciencia de la presencia, de estar presentes, ¿m? Alertas, conscientes de nosotros mismos, de nuestro entorno. Recordás que hablamos de las 4 direcciones en las cuales los seres somos capaces de percibir, ¿sí? Cuando hablamos de percepción estamos hablando de comunicación, estamos hablando de ida y vuelta, como vos lo decías, De ¿no? retroalimentación. Exactamente. Estamos hablando de relación, ¿m? De Ujú. interacción. Entonces, hay 4 avenidas o 4 vías a través de las cuales podemos percibir. Habíamos visto este pequeño diagrama donde veíamos que el ser es capaz de relacionarse consigo mismo, es decir, es capaz de percibirse a sí mismo, es capaz de percibir a los miembros de su propia especie, ¿sí? A sus hermanos de especie, es capaz de percibir a los miembros de los reinos hermanos, en el caso de los seres humanos, no, hablamos de el reino mineral, vegetal y animal, y también es capaz de desarrollar una relación consciente con la divinidad o relación o comunicación trascendental. ¿Sí? Y hablábamos del equilibrio de estas 4 direcciones, de estas 4 avenidas de percepción, de comunicación, de relación, de interacción, y que
todas ellas quedan envueltas en este círculo perfecto que en 3D estamos hablando de una esfera, ¿sí? De una esfera que tiene un punto central, que es este símbolo que siempre nos acompaña en todas las publicaciones que hago de las reflexiones de los viernes, ¿sí? Bien, entonces aquí tenemos un ser, el ente, que es la entidad capaz de percibir su alcance de percepción, ¿sí? Y esta percepción, esta existencia, esta conciencia, se basa en la conciencia, en la existencia y en la conciencia universal. Entonces tenemos primero la conciencia universal, que está presente en todo, es decir, en toda la dimensión del universo, ¿sí? La existencia y la conciencia universal, que luego se particulariza en cada uno de los seres de cada uno de los reinos de la naturaleza, y que luego es capaz de percibir en estas direcciones. Percepción, la propia percepción, la percepción de sus miembros de especie, la percepción de los otros, de los hermanos, de los miembros de los reinos hermanos de la naturaleza, y la percepción y relación trascendental o de la divinidad, que está presente en sí mismo, en sus hermanos de especie y en cada uno de los seres de cada uno de los reinos hermanos, es decir, en toda la dimensión de la existencia universal. Entonces, hablábamos de que el desarrollo de la conciencia es el desarrollo de esa capacidad de percepción, es el desarrollo de la ciencia de la presencia y es el desarrollo de ese equilibrio en nuestra capacidad perceptiva, en nuestra capacidad comunicativa, en nuestra capacidad de relación y de interacción con nosotros mismos, con nuestros hermanos de especie, con los miembros de los reinos hermanos y con la divinidad que está presente en todos y en cada uno de los seres, ¿sí? Ese es el ejercicio de la ciencia del desarrollo de la conciencia o de la presencia o de la percepción. Espero que se haya comprendido. Que es una teoría divina, que charlable, teorizable, profundizable, pero lo más importante cuando ya tenemos toda la teoría es aplicarla, ¿no? Es decir, todo esto que suena tan bonito, ¿cómo lo podemos aplicar? Se me ocurre arrancar por algo que nos atraviesa a todos, que es la salud. O sea, la salud como sistémica y orgánica. La salud propia, la salud colectiva, la salud del medio, del sistema, ¿no? ¿Cómo podemos vincular la salud con sistema y órgano? Bien, tomando la primera de las reflexiones de esa serie que se llama Sistema y Órgano, esa primera reflexión dice, o enuncia, la vida es toda sistémica y por ende toda orgánica. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de la vida, es el concepto más global, es el concepto más amplio, abarcativo y universal que existe. Si decimos la vida es toda sistémica y por ende toda orgánica, quiere decir que todo lo que engloba la vida, todo lo que sucede en este ser que llamamos universo, es un proceso en sí mismo sistémico y por ende todo orgánico, incluyendo eso que llamamos salud. Entonces, si te parece bien, vamos a ir desglosando este concepto para ver cómo está presente este principio que enunciamos como la vida es toda sistémica y por ende toda orgánica. ¿Bien? Vale. Entonces, por ejemplo, cuando observamos la manifestación de la vida, si esto es real, esto que decimos, que la vida es toda sistémica y por ende toda orgánica, debemos comprobar que ese principio está presente en toda la amplitud de la vida. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, la célula, una célula humana, una célula cualquiera, ¿sí? Eso que cuando estamos en el colegio nos enseñan que es la unidad de la vida, ¿sí? La unidad vital. Entonces, cuando observamos y estudiamos la célula, en principio vemos que está constituida
de elementos, como por ejemplo la membrana celular, que la contiene completamente, luego el citoplasma, que es ese fluido interno, y luego el núcleo de la célula, que es el que contiene el ADN de la célula, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos tres partes, tres elementos integrados, interactuantes, intercomunicados, interactivos, interrelacionados, interdependientes, que conforman y constituyen entre sí una unidad funcional que llamamos célula, en este caso célula humana. Entonces, seguimos ampliando nuestra percepción, ¿sí?, de la constitución de la célula y vemos que es un compuesto de muchos elementos. O sea que no es lo más chiquitito, o sea, eso está compuesto por un montón de elementos que son órganos de ese sistema. Exactamente. Vos hablabas de la célula y yo pensaba en mí como una célula, por ejemplo. Digo, yo tengo mi membrana delimitante, todos mis fluidos, toda mi interacción, y soy una célula de la humanidad, ¿no? Claro, que está conectada con otras células humanas, ¿no?, de esta gran masa que somos, de esta gran humanidad. Exactamente. Y el desarrollo de tu conciencia va a depender de tu capacidad de poder integrar en tu conciencia la función universal, tu propia función universal y la función universal de cada uno de los miembros de ese sistema. Volviendo a la célula, volviendo al ejemplo de la célula, que es la unidad de la vida, decimos, bueno, es una unidad, sin embargo, estamos ahí, estamos pudiendo observar que hay tres elementos básicos, la membrana, el citoplasma y el núcleo, pero la membrana, si nos ponemos a analizarla en profundidad, ya es un tejido hipercomplejo, ¿sí?, superestructurado, de muchos elementos de proteínas, de fosfolípidos, bueno, no vamos a detenernos en cada uno, pero ya en sí mismo es un sistema, es una parte de la unidad, pero ya es un sistema, y el citoplasma, si vamos al análisis del citoplasma, de nuevo nos encontramos con que el citoplasma también es un sistema integrado y compuesto de muchos elementos, todos interactuantes, como por ejemplo el retículo endoplasmático, los ribosomas, los lisomas, los centriolos, las mitocondrias, las vesículas secretoras, bueno, y así podemos seguir hasta las navidades, ¿no? Y cuando nos focalizamos en el núcleo, de nuevo tenemos una membrana nuclear que lo separa del citoplasma y lo contiene, y tiene el nucleolo adentro y las cadenas de ADN, y así podemos seguir y seguir y seguir. Y cada uno de estos elementos... Sí. Una consulta. Esto sí nos separa, pero nos comunica. La membrana me separa, pero a la vez me comunica, o sea, me genera una entidad en sí, que sería esta célula, o sería yo, claro, ¿no? Yo soy capricorniana, tengo que aplicar todo en mi vida, pues eso no lo puedo explicar. Mejor imposible. Pero a la vez me comunica, es decir, por ejemplo, que a través de la piel yo puedo comunicar sudoración, sequedad, X, emocionalidad, y también puedo recibir estímulo. No es que estamos aislados, sino que estamos conectados a través de todos esos órganos que son sistemas también, ¿no? Con el entorno. Eso que parece a simple y neófita vista una limitación, es decir, bueno, yo estoy limitado por mi piel, cada uno de nosotros, los seres humanos, estamos limitados por nuestra piel. Pero esa limitación es una facilidad, es una herramienta de comunicación y de interacción. Si no tuviéramos la piel, ¿qué sucedería? Y se nos irían cayendo los fluidos, los tejidos, los órganos a medida que nos movilizamos. Entonces necesitamos... No podrías tener, no serías un individuo, una unidad. Claro. Ahora, ¿qué es lo que me enferma? ¿Qué es lo que me da salud? ¿Qué genera mi enfermedad y qué genera mi salud en este sistema que soy? Bien, excelente pregunta, maravillosa pregunta. Vamos a tratar de responderla en el mismo nivel en que la hiciste.
Cuando hablamos de salud hablamos de equilibrio. ¿Mm? Y cuando hablamos de falta de salud sería el rompimiento de ese equilibrio. ¿Sí? ¿Y cuándo estamos equilibrados y cuándo estamos desequilibrados? Dentro del sistema. Si estamos todo el tiempo recordando que este principio de la vida es toda sistémica y por ende toda orgánica. Cuando servimos en nuestra función al bienestar integral del sistema. Cuando somos capaces de contribuir a la prosperidad absoluta e integral del sistema, nos integramos equilibradamente al sistema, el sistema se integra equilibradamente en nosotros y mantenemos ese equilibrio, esa armonía entre órgano y sistema, entre elemento y sistema. ¿Se comprende esto? Perfecto. Cuando nos desconectamos del funcionamiento sistémico y empezamos a laborar o actuar como entidades individuales, como si estuviésemos separados, abstraídos del sistema, no integrados al sistema, y vemos nuestra propia prosperidad en detrimento del sistema mayor, es cuando integralmente nos desequilibramos, tanto en lo psíquico, como en lo físico, como en lo emocional y anímico. ¿Se comprende? Perfectamente. La integridad que somos se sale de su centro, pierde el equilibrio. Ese equilibrio que mencionábamos cuando mostrábamos estos gráficos. Este equilibrio se pierde la simetría y caemos en desequilibrio, es decir, en falta de salud. Ok, o sea que en realidad la salud no es algo que se adquiere, sino algo que se sostiene. Es decir, y que se desarrolla. Y que se desarrolla, perfecto. O sea, no es que yo necesito adquirir salud, sino que yo soy un sistema generador de salud, ¿no? Que estoy tratando de mantener un equilibrio constante y puede haber algo que me quite esa salud que yo ya poseo. O sea, que yo ya soy un sistema que funciona. Yo pienso en un reloj. A mí me decís sistema y a mí automáticamente me viene la imagen del sistema de un reloj. Y el sistema está equilibrado y anda, y si lo dejas, le das cuerda, le pones pila, funciona, funciona, funciona. Ahora, si yo le meto un dedo a esa manivela, ¿no? A esas rueditas y tuercas que van en sincronía constante, yo le estoy generando un desequilibrio a ese sistema y es muy probable que cuando saque el dedo el sistema se vea ya afectado y no pueda continuar. Nosotros tenemos la virtud de tener un sistema mejor que el de un reloj y podemos recuperar el equilibrio cuando ese agente externo, por ejemplo, que puede ser, se me ocurre el estrés como un factor que nos altera el sistema de equilibrio, ¿no? Claro. Un sistema, algo estresante, algo externo. Naturalmente nosotros somos saludables. Claro. Tenemos un equilibrio por el cual nos desarrollamos. Claro. Exactamente. Exactamente. Como lo decíamos, si estamos en sintonía con el sistema mayor, dentro del cual estamos insertos, mantenemos nuestro equilibrio. Cuando el estrés nos puede producir desequilibrio interno, los excesos también nos pueden producir desequilibrio, las carencias nos pueden producir desequilibrio, o sea, digamos, esos opuestos, ¿no? El exceso de algo, la carencia o la falta de algo necesario. Por ejemplo, necesitamos agua para existir, necesitamos oxígeno para existir. Una reducción en los niveles aceptables de oxígeno va a producir un estrés y un desequilibrio interno, que se va a traducir como desequilibrio integral, psicofísico, emocional. ¿Sí? Por ejemplo, los seres humanos necesitamos respirar oxígeno y respirar aire. ¿Sí? El aire que contiene oxígeno. ¿Sí? Y necesitamos integrar ese elemento en las cantidades
apropiadas, necesarias, es decir, que no haya ningún elemento que nos impida incorporar la necesaria cantidad de oxígeno. Ahora, si nosotros nos cubrimos los órganos encargados de integrar el oxígeno a nuestro sistema, que son la nariz y la boca, ¿sí? Los órganos de la respiración, si nos cubrimos la cara, nos cubrimos esos órganos con una tela y nos reducimos, por ejemplo, en un 99% el suministro de oxígeno, vamos a incurrir en un acto de agresión al equilibrio y a la integridad de nuestro sistema psicofísico. Un acto antinatural, o sea, lo que me hace daño es lo que está fuera del sistema, es algo que viene a invadir o atacar ese sistema. Exactamente, ataca el funcionamiento natural del sistema, agrede el funcionamiento y boicotea, por así decirlo, el funcionamiento natural del sistema. Pero en realidad lo del oxígeno vendría a ser lo más básico, es decir, yo en lo más básico de mi conocimiento sé que necesito oxígeno para vivir, ¿no? Ahora, dentro de esta respiración, en esta respiración que estamos todo el tiempo produciendo, hay información y hay comunicación. Exactamente. ¿No? Exactamente. Entonces digo, más allá de lo básico e imprescindible, que ya sabemos que es el oxígeno que necesitamos para vivir, hay una comunicación continua con el medio de recibir y de dar. O sea, entender que lo que el cuerpo emana es algo que le puede hacer mal al sistema, es una ignorancia de cómo funciona la retroalimentación entre uno y el medio. O sea, uno nace en un mundo y así como la vaca come el pasto y abona la tierra de donde sale el propio pasto, en esa retroalimentación nosotros también somos parte. O sea, nosotros no estamos puestos como ese dedo en la máquina del reloj. Somos parte de ese reloj. Entonces, nunca nuestro feedback con el universo puede ser nocivo, salvo que hagamos las cosas muy mal, ¿no? Como las venimos haciendo. Exactamente, exactamente, has dado en el clavo. Es muy preciso y muy exacto lo que acabas de mencionar. Esta retroalimentación, nosotros estamos preparados para, todos los seres de la naturaleza, cada uno de los seres de cada uno de los reinos de la naturaleza, está preparado para la interacción. Es un sistema interactuante. Por eso podemos decir que es un sistema en sí mismo, pero al mismo tiempo es un órgano dentro de un sistema mayor, porque la vida es toda sistémica y por ende toda orgánica, ¿sí? Y depende exclusivamente de la interacción, de la intercomunicación, del intercambio y de la retroalimentación, de la retribución mutua. Así como mencionaste recién, el hecho de que un animal come y bebe de la naturaleza y está constantemente retribuyendo sus excreciones al sistema, que son ese producto residual que a su sistema individual ya no le sirve, pero que es alimento al 100%, es nutrición para el sistema más amplio. Y su subsistencia, la subsistencia de ese ser, depende de esta retroalimentación y depende exclusivamente de este intercambio, de este intercambio mutuo. Entonces, como vos lo mencionabas, por ejemplo, en el caso de la respiración, entre la excreción que nosotros contribuimos, eliminamos de nuestro cuerpo en la exhalación y contribuimos, que no solamente es dióxido de carbono, existen, por ejemplo, unos elementos que se llaman, que la ciencia académica le llama anticuerpos. A mí en lo personal, esto es algo que ya lo hemos comentado muchas veces, en lo particular, en lo familiar, no me gusta, creo que no es correcto, más que un gusto, creo que no es correcto. No es el concepto correcto. Eso, definir las cosas por lo opuesto. ¿Qué es una vaca? Definición de vaca. Lo que no es un toro, ni una cebra, ni una jirafa. No. Hay que definir vaca por lo que es, y no por lo que no es.
Entonces, anticuerpo es una definición contradictoria en sí mismo. Anticuerpo. Yo prefiero llamarle fortalezas, fortaleza en vez de anticuerpo. Y te voy a explicar por qué. ¿Qué es un anticuerpo? Nosotros cuando inhalamos, cuando respiramos esto que llamamos aire, que es esta capa de la atmósfera que nosotros respiramos, que inhalamos, nosotros y, bueno, también los otros seres de los reinos hermanos de la naturaleza, estamos hablando de un compuesto biológico, ¿m? Un compuesto biológico constituido de partículas y células minerales, vegetales, animales, humanas e incluso sintéticas, que son esos productos que los seres humanos producimos a través de procesos químicos industrializados. No naturales. No naturales, bien. Entonces, en lo que llamamos aire, esto que respiramos, no es solamente oxígeno, hay otros gases y hay además células y partículas que son de la erosión, que están en suspensión, de la erosión mineral, de la tierra, de las tierras, ¿sí? Porque los vientos traen partículas y células de otras latitudes, entonces de las tierras, de las piedras, la humedad del agua, la humedad de la sudoración de los seres, O ¿sí? sea De que los eso del antiguos. aire puro, el aire puro es un verso, no es Bueno, pero esto que el aire llamamos, puro que uno se imagina, que no tiene claro, nada, tiene un montón de información es un innecesaria. sistema en sí mismo, ¿ves? Otra vez, observamos cualquier elemento de la naturaleza, por ejemplo, esto que llamamos aire, y encontramos que es un sistema hiperconstituido, o sea, constituido de muchos infinita cantidad de elementos, que cada uno es un sistema en sí mismo. Entonces tenemos erosión mineral, erosión vegetal, células y partículas vegetales que están en suspensión en el aire. La propia célula de la La piel, piel, están, nosotros los seres humanos, por minuto desprendemos entre 30 y 40 mil células de la piel, que algunas quedan adentro de nuestra ropa y otras, las partes que están libres de ropa, ingresan en este caldo de cultivo que llamamos aire, ¿no? También la misma erosión de las pieles de los animales, está todo ahí aunque del no lo pelaje, veamos. todo, en la evaporación del agua servida que está corriendo por la calle, de los excrementos y el orín de los animales, y esa ¿Mm? evaporación, todo forma parte de este caldo de cultivo que llamamos aire. Y todo eso lo inhalamos con cada inhalación. En cada inhalación, cada vez que hacemos, los seres humanos integramos a nuestro sistema entre 30 y 40 billones de esos cuerpos que podemos llamar patógenos. Es Entre decir, comillas. cuerpos extraños, y entre comillas, cuerpos que no son Claro, parte original de nuestro sistema físico. Lo porque integramos, sí, te hago una consulta antes de que sí, sigamos, porque cuando vos sí. me hablas de todo lo que tiene el aire, yo en vez de asociarlo con algo que me puede llegar a agredir, lo estoy pensando desde la nutrición, por ejemplo. Es decir, ese medio aéreo con el cual yo me vinculo con el medio, con el entorno, que me brinda eh, partículas X, miles de millones, y al que yo le devuelvo también parte de mí, es una nutrición que yo estoy recibiendo. Me estoy nutriendo de mi medio, de mi entorno. No solo me nutro cuando leo, me nutro cuando hablo con vos, me nutro cuando respiro. O El sea, intercambio estamos nos nutre. en ese intercambio, La interacción. exactamente, estamos nutriéndonos. Y Ahora, nutriendo al sistema. exactamente, ahora, si yo no como plástico, me como una manzana, trato de comer lo más sano posible, lo más natural posible. Y de esa manera yo entiendo que mantengo mi sistema en equilibrio y me mantengo en estado de salud. Me mantengo en estado de salud. Cuando yo me nutro con aire, con el aire, con las partículas correctas, vamos a decir, me estoy nutriendo de este medio aéreo. Lo que me hace daño, lo que me enferma, es lo sintético, lo que no es natural, lo Exactamente. que está Exactamente. puesto por fuera del sistema. Léase
polución, léase el detergente con el que lavamos los platos, ¿no? Digo, lo que es sintético me hace daño a mí. Y pensaba también, eso que va por los caños y que está todo tan mal pensado. Después en otra oportunidad vemos si está mal pensado a propósito o sin querer, ¿no? Pero está tan mal pensado el sistema de vida de las ciudades, en el que yo, en vez de nutrir al medio con lo que yo produzco con mi cuerpo, contamino al medio. Digo, hay una ruptura en esa comunicación entre el medio y el ser humano, no solamente desde que estamos parados sobre zapatos que no nos permiten conectarnos a tierra, sino desde que todo lo que producimos genera un daño en vez de generar algo positivo y que no es naturalmente así. Es decir, yo naturalmente no soy un ser contaminante y un ser que está en agresión con el medio. Yo estoy como la vaca puesta dentro de este plano, ¿no? Para poder interactuar de forma sana. Y aprendiste, quizás, o aprendimos todos, conductas nocivas para el sistema. ¿Por qué? Nos hemos encontrado dentro de una sociedad, dentro de una cultura que ha desarrollado a lo largo del tiempo ciertas conductas que son nocivas para el sistema, que rompen el equilibrio del sistema. Todo esto que estás mencionando lo voy a integrar, voy a intentar integrarlo en el tema de la retribución y del equilibrio que estamos trabajando, ¿no? ¿Por qué? Porque la vida es toda sistémica y por ende toda orgánica. Entonces, todos los procesos biológicos son sistémicos y son orgánicos. ¿Qué significa que algo es sistémico y es orgánico? ¿Qué es un sistema? Un sistema es una estructura funcional. Si hablamos de estructura, hablamos de más de un elemento, es decir, dos o más elementos que componen una estructura, que están vinculados entre sí, que se intercomunican, que interactúan, que se articulan, que se sincronizan y se dinamizan para cumplir una función común. Cada uno, en su individualidad, cumple una función en sí mismo, pero entre todos cumplen una función grupal. ¿Sí? Eso es un sistema, ¿sí? Una estructura funcional que contribuye una labor a un sistema mayor dentro de la cual está incluida. ¿Se comprende esto bien? Lo expliqué comprensiblemente bien. Bien. Perfecto. Entonces, volviendo al tema, por ejemplo, de la célula, decíamos, la célula nos enseña que es la unidad de la vida y sin embargo es una unidad plural en sí misma. Ese es el significado de la vida toda sistémica. ¿Qué le pasa a esa celulita? Que me la llevo solita, la dejo aislada del sistema. ¿Qué le pasa? Pierde la conexión con el sistema, no puede interactuar, no hay retribución, no hay intercambio, ¿y qué le va a pasar? Va a morir. Exacta, pobre celulita. Vamos a traerla de vuelta, no, que no se nos muera, que no se muera. Entonces, volviendo a este concepto, o enfatizando, o reviendo este concepto de la vida es toda sistémica y toda orgánica, vemos que esto se cumple inexorablemente en toda la expresión de la vida. Entonces, eso que llamamos célula, esa unidad, esa supuesta unidad única de vida individual, está compuesta de millones de seres, millones de elementos. Cada uno cumple una parte, de acuerdo a lo que es. Si hablamos de la célula, la membrana, que es un tejido ya hiper consistente en sí mismo, hiperestructurado, cumple una función en sí misma. El citoplasma otro, y cada uno de los elementos que están en el citoplasma, las mitocondrias, los centriolos, esto y el otro, cada uno cumple una función. El núcleo también cumple una función y tiene una estructura propia. Y está ya en sí mismo, es una entidad compuesta de muchos elementos, pero entre todos cumplen una función única, más allá de las funciones individuales. Y esa función es la contribución que hacen al sistema mayor. Así como cada uno de sus elementos más pequeños contribuye al sistema mayor que se llama célula, el sistema llamado célula cumple una función
en servicio de la prosperidad de un sistema mayor dentro del cual se encuentra. Llámese fluido, llámese tejido. ¿Se comprende? Creo que querías decirme algo. Sí, yo estaba pensando, como me comparo con lo que vos estás contando, digo, ¿qué me diferencia a mí de esa célula, de esa vaca, de ese pasto, ¿no? Y es justamente la conciencia que tengo yo. ¿Qué hago yo, ser humano, consciente y presente, con esa información? Es decir, sé que entro en retroalimentación con el mundo, pero lo primero que vos marcaste era cómo me comunico conmigo mismo. Claro. Entonces, ¿cómo me auto retroalimento yo, entendiendo que lo que yo me brinde a mí mismo va a generar un efecto en mi sistema y ese sistema, que soy yo, va a generar un efecto en el cosmos, ¿no? Es decir, en lo circundante. Eh, Cuando yo leo un libro, cuando yo respiro, me nutro. Ahora, nosotros tenemos la posibilidad de hacer una autonutrición, ¿no? Que esa autonutrición la generamos con el discurso interno que tenemos. Es decir, yo me estoy hablando, no sé vos, pero supongo que también, todo el tiempo me estoy diciendo cosas, ¿no? Ujú. Aunque no Claro me que dé sí. cuenta. Digo, tomar la Ujú. potestad de esa nutrición a nosotros nos genera un estado de presencia más sólido. Y ese estado de presencia más sólido también lo que nos hace es poder interactuar con el medio desde esa conciencia y de ahí modificarlo y modificarme. Exactamente. Voy a permitirme tomar una de las reflexiones que yo publico que no pertenece a, a la serie Sistema y Órganos, que es una reflexión individual que dice, el amor a uno mismo, el amor a uno mismo es establecer una relación de respeto, dignidad y benevolencia con uno mismo. La repito, el amor a uno mismo es establecer una relación de respeto, dignidad y benevolencia con uno mismo. ¿Qué significa esto en términos prácticos? ¿Sí? En términos prácticos significa que cada uno de los pensamientos, como nosotros tenemos la capacidad de relacionarnos con nosotros mismos, de comunicarnos con nosotros mismos, que es lo que acabas de mencionar, de interactuar con nosotros mismos, ¿sí? Eso que se llama relación intrapersonal en ciencias humanas. Eh, Esto significa que cada uno de los pensamientos que tengamos con respecto a nosotros mismos, cada una de las actitudes que tengamos para con nosotros mismos, cada uno de los sentimientos que proyectemos sobre nosotros mismos, cada una de esas palabras que vos mencionabas de nuestro diálogo interno, todos estos elementos deben reafirmar nuestra relación de respeto, dignidad y benevolencia con nosotros mismos. Es decir, que nuestros propios pensamientos no deben ser agresivos para con nosotros mismos. Nuestros sentimientos para con nosotros mismos, lo que sentimos con respecto a nosotros mismos, deben ser sentimientos de belleza, de virtud, no de agresión, de violencia. Las palabras que nosotros nos decimos a nosotros mismos en nuestro diálogo interno deben reafirmar esa relación de respeto, dignidad y benevolencia con nosotros mismos. Las actitudes que tenemos para con nuestro propio cuerpo, para con nuestra mente, para con nuestra vida, deben reafirmar la relación de respeto, dignidad y benevolencia con nosotros mismos. Desde ese equilibrio, desde esa belleza y esa virtud en la relación con nosotros mismos, que desarrollamos en la relación con nosotros mismos, que es la base de todas nuestras relaciones, de todas nuestras comunicaciones, de todas nuestras interacciones y de todas nuestras percepciones, es que podemos proyectar ese equilibrio, ese respeto, esa dignidad y esa benevolencia en nuestra relación, comunicación, interacción e intercambio con los hermanos miembros de nuestra misma especie, con los hermanos seres de los reinos, con los miembros de los reinos hermanos
del resto de la naturaleza planetaria y universal, los seres del reino mineral, vegetal, animal, humano, con eso que llamamos el ser trascendental que está presente en cada uno, e inmanente en cada uno de los seres del universo, que es el ser, que es la divinidad, eso que llamamos divinidad, a veces lo llamamos Dios, ¿sí? Entonces, es desde ese respeto, esa dignidad y esa benevolencia en nuestra propia relación que vamos a proyectar esa sanidad de nuestra propia relación intrapersonal en la relación universal que podamos establecer. ¿Se comprendió? Perfectamente, y pensaba, viste que Ujú. es muy usada la frase, el cambio empieza por uno, para cambiás vos, cambia el mundo, ¿no? Eso se escucha un montón, pero qué difícil es para todos nosotros ser bueno con uno mismo, ser benevolente con uno mismo, decirse cosas lindas sobre uno mismo, ¿no? Nadie Amá. te conoce más que vos mismo y sin embargo somos muy tajantes y jueces muy severos con nosotros mismos. Y desde esa Exactamente. relación de severidad que tenemos intrínseca, de la que tenemos que poder salir, evolucionar, salir de ese yo castigador y juzgarnos tan feo, a la evolución del propio ser, porque a veces me pasa que cuando estoy por dar algún consejo o ayudar a alguien, digo, a ver, ¿vos qué te dirías en este momento? ¿Qué le dirías a otra persona en este momento? Otra persona que está en tu misma situación. ¿Qué le Exactamente. dirías? Y le diría cosas lindas. Pero, ¿y vos qué te estás diciendo a vos mismo en este momento? Y no, cosas horribles. Entonces, te estás aconsejando mal, Ujú. te estás aconsejando mal. Entonces, desde ese diálogo que uno tiene con uno mismo, empieza todo. Ese me parece que es como el inicio de lo propio, de lo que yo voy a hacer con los demás. No es que Exactamente. es un cliché decir a ver, el cambio del mundo empieza por uno mismo. Realmente, si yo no me empiezo a tratar bien y a amar y a cuidar y a priorizar, no voy a poder tener nada bueno para los demás, porque voy a ser una Exactamente. persona castigada y golpeada por mí mismo, porque uno puede decir, Intoxicado. bueno, intoxicada, los padres, la vida, la economía, el vecino, un montón de cosas nos pasan todo el tiempo a todos, y por suerte, Ujú. porque estamos vivos, ¿no? Tenemos un montón de excusas para tratarnos mal. Tenemos que buscar empatizar con nosotros mismos y estar en nosotros, ¿no? Conocernos, conectarnos con ese ser que somos, que es el primer caminito que vos marcaste, conectarnos con lo que somos, para desde ese amor sensato, ¿no? Es el amor propio no significa que yo me creo más que los demás, jamás. Ujú. El amor propio significa que yo me conozco tanto, que me puedo amar, que me puedo comprender y que me puedo ayudar, Y coachear, como se dice ahora, ¿no? me puedo permitir todos los aprendizajes necesarios. Exactamente. Entonces, desde ese diálogo interno, poder brindarme hacia el medio y hacia los demás, ¿no? Exactamente, mi amor. Exactamente. Y vamos a ir ondando a través de cada uno de los encuentros sucesivos en este mecanismo y en la dinámica de lo que es la percepción y la comunicación y la relación, ¿m? Y el intercambio y la interacción, porque esto es básico de la ciencia del desarrollo de la conciencia. Es el elemento básico, la percepción, cómo nos percibimos, cómo nos relacionamos con nosotros mismos, cómo nos relacionamos con el entorno y con la vida. ¿Sí? Nos están quedando 15 minutos de vivo. Entonces vamos a tratar de ir completando los temas que hemos tratado para que nos quede toda una unidad conceptual integral. Buenísimo. Volviendo un poquito, porque nos ha quedado colgadito el tema sin terminar de resolverlo, este tema del aire y del intercambio y de la retribución, de la interacción que tenemos con el aire, qué nos pasa cuando inhalamos, qué sucede cuando exhalamos. Cuando inhalamos, integramos a nuestro cuerpo físico, a nuestra integridad sistémica, que llamamos nuestra individualidad, todo ese
compendio de elementos y de información que está suspendido y que forma parte del aire, que no solamente son que es el oxígeno y otros gases, son todos estos elementos que hablábamos de células y partículas minerales, vegetales, animales, humanas y sintéticas, que están en suspensión en el aire. Y en cada inhalación, cada vez que inhalamos, ya sea por la nariz o por la boca, integramos a nuestro cuerpo entre 30 y 40 billones, con B alta o B larga, entre 30 y 40 billones de, entre comillas, lo que la ciencia académica médica suele denominar patógenos. Es decir, cuerpos extraños, no propios, originales de nuestro sistema corporal, que se integran a nuestro cuerpo. ¿Y qué sucede cuando se integran? ¿Qué quiere decir integrar? Quiere decir, ninguno de nosotros, por más enfermo que pueda llegar a estar, desarrolla patologías o enfermedades por cada uno de esos 30 o 40 billones de elementos, de cuerpos extraños que están ingresando a nuestro cuerpo. Es imposible, estaríamos muertos con la primera inhalación. Antes de empezar. Antes de empezar a vivir. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué hablo de integramos? ¿Por qué hablo de integración? Porque lo que nuestro cuerpo hace como sistema perfecto y equilibrado de la naturaleza que es, y a través de ese sistema que contiene, que se llama el sistema inmune o inmunológico, que es un órgano, es el órgano primordial de la salud en sí mismo, ¿sí? Es como sistema, es un órgano dentro del sistema mayor que llamamos cuerpo humano. Este sistema, este órgano que llamamos sistema inmune, se encarga de integrar, de incorporar cada uno de esos elementos y de gestionarlos, de procesarlos benévolamente para que no sean un agente de ataque y de boicot y desestabilizador del... Eso nos contaron que eran, que en realidad no claro, lo son. sino que nos fortalezca y se pase a ser parte de nuestro cuerpo y nos nutra, como bien dijiste vos, nos nutrimos al respirar. Entonces, todo eso pasa a ser parte de la nutrición que integramos a nuestro cuerpo cada vez que inhalamos. Y luego, en nuestra exhalación, que es el momento y la maravillosa circunstancia que tenemos los seres de poder retribuirle alimento al sistema mayor, al sistema planetario, al sistema natural, en esa exhalación lo que hacemos, además de exhalar, expulsar dióxido de carbono o anhídrido carbónico, es, entre otras cosas, expulsar o contribuir aquello que la ciencia médica académica llama anticuerpos, y yo prefiero llamar fortalezas, que son esos registros que tiene el cuerpo, que ha desarrollado el cuerpo, que ha producido el cuerpo, de cómo nuestro cuerpo ha lidiado exitosamente, como nuestro organismo ha lidiado exitosamente con todos esos cuerpos extraños supuestamente patógenos, ¿sí? Cómo ha hecho nuestro cuerpo para integrar esos elementos sin que sean una entidad desestabilizadora del sistema, desestabilizadora del equilibrio, y los ha integrado, y luego, como todo es una retribución en la vida, porque la vida es toda sistémica y toda orgánica, lo que hacemos inconscientemente cuando exhalamos es comunicarle al sistema mayor cómo nuestro organismo ha tenido éxito en integrar y procesar esos organismos y esos elementos, y se ha fortalecido a través de ese proceso. En este proceso nuestro sistema inmune se fortalece, nuestro cuerpo se fortalece, y esas fortalezas que la ciencia médica académica llama anticuerpos, y yo prefiero llamarle fortalezas porque es el registro de cómo nuestro cuerpo se ha fortalecido,
a través de ese proceso y ha ganado salud, ha ganado y ha desarrollado mayor salud, y esas fortalezas las ponemos a disposición de los otros seres. Cada vez que nos encontramos en un mismo ámbito, sea al aire libre o en un mismo ámbito cerrado, los seres humanos, por ejemplo, intercambiamos esas fortalezas. Nos comunicamos. Intercambiamos en nuestro... Exactamente. Entonces, el medio nos cuenta cómo está y nosotros le contamos cómo está. Cómo estamos nosotros. Una cosa así. Intercambio, interacción, retroalimentación. Retroalimentación. Nutrición mutua significa retroalimentación. Nos nutrimos mutuamente. Es un acto de amor. Es un acto absoluto de amor. La vida es un acto de amor. Nos quisieron convencer que éramos como caños de escape, ¿no? Respirando. Claro. Pero ¿cuál es la diferencia entre el caño de escape de un auto y yo? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y que el caño de escape está exhalando humos y gases que son sintéticos, y yo soy parte de este mundo. O sea que estoy pensada para interactuar con el medio de forma correcta. Lo que estás exhalando es intervención sintética, es enfermedad. Claro. Lo que estás exhalando es nutriente para el resto del sistema. Es alimento. Estás nutriendo, estás alimentando al sistema, así como el sistema te alimenta a vos y a cada uno de los seres de cada uno de los reinos de la naturaleza. Entonces, cuando nos encontramos en un mismo ámbito, ya sea al aire libre o en un ámbito cerrado, dependemos de este intercambio para fortalecernos. Y aquí estoy respondiendo a la pregunta inicial que me hiciste. ¿Cómo se cumple este principio de la vida es toda sistémica y toda orgánica en la salud? Porque la salud es toda sistémica y toda orgánica. Porque es un sistema, es un dinamismo, ¿sí? Una dinámica de la vida. Y como todo proceso vital, es todo sistémico y por ende todo orgánico. Entonces, ¿qué sucede? Eso que hoy en día está muy en boga y se habla mucho de lo que es la inmunidad grupal, colectiva o de rebaño, yo lo llamo distinto, yo lo llamo salud sistémica. ¿Por qué? ¿Qué es esa inmunidad colectiva, grupal o de rebaño, o lo que yo llamo salud sistémica? Es el intercambio que hacemos los seres de nuestras fortalezas. Cuando nos encontramos e inhalamos y exhalamos este mismo vehículo, este mismo agente que llamamos aire, y nos nutrimos mutuamente, hay retroalimentación, yo estoy exhalando todas las fortalezas que generó mi cuerpo y mi sistema inmune desde que estuve en el vientre de mi madre hasta el instante antes de encontrarme contigo, y vos estás haciendo exactamente lo mismo, y las estamos poniendo uno a disposición del otro. Y yo inhalo tus fortalezas, que son los registros de tu cuerpo y de tu organismo, históricos, ancestrales, los heredados a través de la herencia genética familiar y los que desarrollaste desde que estabas en el vientre de tu madre hasta el momento exacto de encontrarte conmigo, los pones a disposición de mi sistema individual y yo pongo los míos a disposición tuya, porque no nos pertenecen, porque es todo pertenencia universal. Somos parte de un mismo cuerpo y un mismo sistema universal, sostenidos por el amor que se ve tan plasmado en la nutrición y en esta retroalimentación que es la alimentación mutua. Entonces, yo te fortalezco con mis fortalezas, vos integrás tus fortalezas a tu sistema a través de la inhalación y vos me fortaleces con tus fortalezas y yo me fortalezco con los registros maravillosos que tiene tu cuerpo de cómo ha lidiado con toda la interacción de la vida que ha pasado por tu ser desde que estabas en el vientre de tu madre, desde la concepción hasta el momento de encontrarte conmigo. ¿Sí? Entonces, si nos ponen un bozal, un pedazo de trapo de tela sobre los órganos de la respiración, de la inhalación y la exhalación, nos están debilitando, no nos estamos protegiendo de nada, nos estamos debilitando, estamos siendo aislados del sistema y de la vida sistémica y orgánica, nos están impidiendo hacer nuestra contribución de valor al sistema,
no estamos recibiendo la contribución de valor de los otros seres, nos están aislando, ¿m? Y nos quitan del sistema y entramos en desequilibrio, que es lo que hablamos al principio. Y el desequilibrio es enfermedad, ¿sí? Es lo contrario de la salud. Y la salud es toda sistémica y por ende toda orgánica. Por eso dependemos mutuamente de la interacción, del intercambio, de la intercomunicación, de la cercanía y del contacto mutuo para poder sostener, para poder consolidar y para poder seguir constituyendo la salud, que es una dinámica sistémica y que no depende de uno, sino que depende de todos. ¿Se comprende bien esto? Perfectamente, perfectamente. Y me pregunto, porque me gusta preguntarme cosas, Sí, nos quedan 3, 4 minutitos. Bueno, ¿cuánto de esa nutrición, ¿no? Desconocemos? Porque uno puede decir, bueno, a mí ponerme un trapo en la cara me generan hongos, una ingesta de residual, que para lo que para mí es residuo y el medio necesita, yo realmente necesito que esté fuera de mis pulmones, por ejemplo. Dióxido de carbono, intoxicante, claro, en realidad. Pero ¿cuánto hay de esa nutrición que realmente desconocemos y que hoy se ve limitada y sesgada? Exactamente. Que hoy se ve limitada y sesgada. Porque en realidad uno, ya te digo, habla de la respiración como algo necesario, obviamente, pero dentro de esa información que nosotros recibimos, hay muchísima que desconocemos, que nuestro sistema funciona automáticamente, de forma saludable, y sin embargo hay mucho que desconocemos. Hoy nosotros estamos en un aislamiento, más allá de lo que es el bozal, más allá, estamos en un aislamiento constante del medio. Ya pensar que el otro nos puede hacer un daño, aunque no nos pongamos un trapo en la cara, nos genera una mala predisposición respecto a todo lo bueno que el otro viene a darme. Como, por ejemplo, decir, a ver, uno tiene que estar preparado también para recibir el bien, ¿no? Porque si no el territorio está con armas, vamos a decir, con las armas levantadas frente a lo positivo que me viene a dar el otro. Es decir, yo te puedo querer abrazar y querer darte todo mi cariño, y si vos no estás preparado para recibirlo, lo podés tomar como una agresión, que es lo que está pasando hoy. Claro, entonces dentro de esa retroalimentación, al no haber, como hacen las neuronas, esa sinapsis, uno puede lanzar un montón de cosas buenas y el otro estar tan cerrado, tan ensimismado, que no puede recibir esa retroalimentación, tan asustado exactamente, que no puede recibir todo lo maravilloso que el medio tiene para ofrecerle. E incluso puede percibir, y ahí volvemos a que la conciencia es percepción, que lo bueno que le pasa es negativo. Es negativo y es malo. Y co-crea una realidad negativa. Exactamente. ¿No? Lo has dicho y creo que con este concepto lo cerramos perfectamente y no me gustaría ponerle nada más, porque en realidad es el concepto que ha sintetizado todo el encuentro de hoy. Nos queda un mínimo minuto, menos de un minuto. Agradecemos la compañía de cada uno. Muchas gracias. De todo corazón, nos necesitamos mutuamente, nos comprometemos a reencontrarnos dentro de 15 días, si todo sale bien, que vendría a ser el jueves, siempre los jueves, el jueves 3 de marzo, a esta misma hora, 21 horas de Argentina, y el vivo que queda colgadito en ambos perfiles, el de Despertar Consciente Argentina y el de Omar Naum 33. Gracias de todo corazón y nos volvemos a encontrar. Gracias, mi amor, te amo, por tu iniciativa. Yo también te amo a vos. Gracias de todo corazón. Bendiciones para todos. Gracias.